Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de cómo vean este video. Yo soy Autoclicos Clave, ustedes me conocen también por John R. o por algún apodo que me hayan puesto después de todos estos eventos catastróficos que he tenido. Y bueno, yo quiero hacerles este video después de tanto tiempo para dar la cara en muchas situaciones, ofrecer unas disculpas posteriormente tal vez, y también para explicarles qué cosas tienen que detectar tal vez si ustedes no quieren regarla como yo, arruinar su reputación, y reconocer cómo es que todo esto en un pestañear o en unos pocos instantes acaba. Primero que nada, podemos hablar de mí. Yo fui una persona que no sufrió bullying, no tuve carencias en ese sentido, pero dentro de casa sí fue. Eh, Aparte de padres tal vez un poquillo diferentes al resto, eh, siempre viví con un estrés y una estandarización de lo que yo quería hacer. Creo que de hecho es algo bastante común hoy en día. Yo me refugié desde mi adolescencia en internet. Eh, yo diría que de hecho desde la infancia, ¿no? Claro, con Club Penguin, Jabo, Boom Bang, todas esas cosas. Y curiosamente nunca sufrí nada malo en ese tipo de plataformas. Fue hasta que empecé en Facebook haciendo contenido que empecé a idolatrar personas que yo veía que tenían el coraje que yo no tenía. Porque al ser un chico criado más que nada por la madre, no le había necesidad de intentar ser un, no sé, algunos dirían cabrón o alguien que destacase por la fuerza y así. Entonces admiraba a personas que sí. Me acuerdo mucho que había personajes en esos tiempos de internet que motivaban, no hablo de coaches ni ninguna de las porquerías, sino de personajes polémicos, y entre ellos hubo también pues el conocimiento de empezar a hacer contenido que sí era polémico. Yo siempre fui muy retractor de grupos como SDLG, Legión Hulk y así. De hecho, me acuerdo que ayudé a tumbar bastantes páginas, hice visibilidad de casos pues de temas densos, de compartir contenido ilegal, y yo siempre me postré en contra de ellos, en contra de su humor, en contra del acoso que hacían. Y sé que para quien me esté escuchando y pues sepa todo lo que me ha pasado, lo que se me acusa y lo que yo también he hecho y lo acepto, van a decir que soy un hipócrita. Sin embargo, no. Yo siempre me encontré muy en contra de todo lo que pasaba, y gracias a ese medio conocí a muchas personas, entre ellos pues gente que abusó de mí, gente que pues ahora se le conoce como grooming, que pues sí tenía una postura de poder. Yo los admiraba y ellos me hicieron pues actuar o vestir o no vestir o decir o no decir o no contar a otras personas ciertas cosas. Y yo lo normalicé, yo lo acepté, yo pensé que era algo como esto es una relación humana normal. Así de hecho surgió uno de mis primeros noviazgos con una chica en el que ella pues me maltrató, me tuvo en una posición de poder pues distinta, en la que yo pues también le correspondía que ella fuera pues alguien más grande que yo, y, y simplemente yo acertaba a que si ella lo decía pues era la verdad. Yo normalicé estas acciones y eso fue yo creo que uno de los errores, ¿no? Que crecí desde los 14 hasta los, yo no sé, creo que unos 19, pues teniendo muy normal esto, relacionarte con gente más grande o más pequeña, que hubiera faltas de respeto y se normalizaran como de somos amigos, no pasa nada, para eso somos amigos, para faltarnos al respeto, y tú lo toleras porque tú me quieres. Sí, mira, surgió el supuesto amor, ¿no? Entonces mándame estas fotos o haz esto por mí. Yo lo tenía muy estandarizado, yo vi gente hacer cosas, y yo en mi adolescencia, creyendo que eso era amor o compañerismo y amistad, lo toleré. Toleré ver consumo de drogas, toleré ver relaciones abusivas, toleré estar en relaciones abusivas,
Y creo que de ahí parte también este tipo de todo, ¿no? Yo cumplí los 19 años, empecé a hacer contenido en YouTube, tuve amigos muy buenos. Yo no digo que no te puedas relacionar con gente más grande. Yo tuve un amigo al que le llevé 7, 8 años, lo estimo mucho y fue una muy buena guía en el trabajo. Él me dio a entender cuando un familiar me estaba estafando, me apoyó a comprender que la relación en la que había estado fue de abuso y no sé, yo supongo que en mi normalización de que un amigo se humillaba, lo llegué a humillar en vivo, lo llegué a usar como un recurso cómico y lo lastimé y obviamente él se alejó de mí. Entonces, digo, no hay que también pensar que porque tú ya eres alguien algo grande y te llevas con alguien aún más grande, él va a ser abusivo. Realmente hay gente muy buena de todas las edades y hay gente muy mala de todas las edades. Eh, la cosa es de que pues yo crecí, tuve 19 y al ser ya youtuber, viniendo también de una página de memes y siendo ya alguien que vea con relevancia, creas un ego terrible porque te acostumbras a que todo sea likeado, a que todo tenga aprobación, a que la gente no cuestione y al tú tener normalizado el que las personas te hicieron hacer cosas, tú no ves mal que haya personas que lleguen y te digan que quieren hacer cosas por ti y a veces ni lo agradeces. Dibujos, tiempo, el que pasen tiempo contigo, el que se enamoren de ti. Y eso me pasó a mí. Ustedes ya saben la historia por la que estoy pues arruinado, estoy mal y está bien, yo acepto mi responsabilidad. Yo conocí a una persona en mi poca conciencia, yo no le alejé cuando debía haberlo hecho. Yo simplemente acepté que se juntara conmigo, con mis amigos, que viera ese ambiente tóxico en el que nos burlábamos de gente, en el que permitíamos que personas con notorias, pues tal vez faltas de afecto, no hablo de deficiencias mentales, sino personas que venían a mí y se arropaban en que yo los escuchara. A veces los lastimaba yo porque tenía normalizado que, sí, te quiero, voy a hacer bromas de tu tema. Y lastimé a mucha gente así. Los herí burlándome de cosas que ellos me contaron en confianza, con las que yo lloré, con las que ellos lloraron y después yo entiendo ahora la puñalada que era que después entras en la charla y yo estuviera con mis amigos y sacar el tema muy normal, como si ellos ya lo hubiesen superado. Y esto era porque yo lo tenía, pues así, lo veía X, pero pues estaba terrible. Y entre esas gentes pues estuvo, vamos a denominarla pues como la conocen ustedes, A. Y yo normalizaba eso, lo tenía, ok, sí, jaja, somos amigos, ay, mira, sientes afecto por mí, ay, mira, sí, claro, cuando seas más grande vamos a hacer este tipo de cosas o vamos a salir. Y al final, pues obviamente hubo un abuso de poder, un abuso de confianza y fui la misma basura que yo fui, pues cuando tuve ese tipo de interacciones con gente que era más grande que yo. Y hace tiempo, hace 2 años me parece, o 3, yo salí en un video sin haber aprendido nada, ¿no? A decirles pues que no era ilegal, pero era inmoral y pues sí, yo puedo saltar y hacer maromas legales y mentales. Sin embargo, el daño, la catástrofe que fue no parar a alguien se va a quedar ahí para siempre. Yo hasta la fecha tengo amigos que me tratan muy de lejos porque piensan que nunca voy a aprender. Y está bien, yo cargo con esto normal y yo entendí hasta ahorita, o sea, no en ese instante, sino hasta estos años, después de seguir yendo a terapia, después de empatizar y de entender que porque a mí me hayan acuchillado no me da derecho a acuchillar, de comprender que la gente que me expuso no eran envidiosos o idiotas, sino eran personas preocupadas, no solamente por las personas involucradas, sino por mí. Y entonces yo les puedo exponer eso, que
Si ustedes llegan a estar en este tipo de posturas, analicen si no están teniendo una posición de poder o si no están siendo sometidos a una. Entiendan que a veces el humor o la, digamos, sinceridad graciosa, cuando se hace sin empatía, cuando se hace sin analizar lo que le estás haciendo a la otra persona, es pura crueldad. Yo fui cruel, fui muy cruel. Lastimé gente que me dio su confianza. No solamente parejas, amigos, compañeros de YouTube, personas. Y hasta la fecha hay gente que me busca y me dice que los inspiré o que si les puedo dar un consejo en una situación, y yo lo primero que hago es decirles que gracias por la confianza y analizo las cosas para pues darles un enfoque objetivo, porque yo sé que cuando estaba ebrio de esa aceptación ficticia, pues todo es, pues que se jodan los demás, yo soy listo, ellos no. Y así arruiné mi esfuerzo, mi tiempo aquí, algo que me daba mucho cariño, algo que disfruté mucho, pero que a la vez me mató porque todo mi ego era esto. Cuando el Señor Traje con Voz me salvó la vida en torno a no ser un perdedor, porque pensemos esto, cuando tienes de 11 a los 19 años, sí, ok, eres un adolescente, bueno, un puberto, ¿no? Primero un puberto, luego un adolescente, luego un adulto joven. Ok, sí, eres cruel, eres, actualmente se dice edgy, eres alguien con mucho coraje y muy diferente, alternativo. Pero conforme vas creciendo, pues eres un adulto que todo el tiempo está en internet, que se refugia solo en amigos que no son reales, sino que son personas que les gusta escucharte porque no tienen nada que hacer como tú. Te gusta torturar o fastidiar a gente que sabes que no se va a ir porque están igual que tú, porque no tienen a dónde ir. Pero como son más débiles, tú quieres postrarte en la cadena, ¿no? De que eres más capaz, o no sé, más poderoso. Y esto lo he visto mucho en los círculos actuales, se está repitiendo y es normal. O sea, es la tendencia. Más youtubers que les gusta exponer a otros o burlarse de personas con deficiencias mentales, que al final terminan siendo expuestos porque algún fan suyo con deficiencias, con carencias, con tristeza, se acercó a ellos, y ellos, llenos de este poder, de esta autoridad, abusan de ellos. Yo me tomó mucho, no solamente terapia, sino llorar y asesinar este ego falso, entender que fui muy grosero, fui muy autoritario, fui un abusivo, fui un transfóbico, fui una persona intolerante, una persona que se alimentó de las inseguridades de los demás para mostrar un punto o mantenerme arriba. Incluso en mis videos, cuando llegué a pedir disculpas o aclarar cosas, siempre tenía que insultar, siempre tenía que lastimar. Gente que me mostró su lado sincero lo terminé arruinando, porque como yo seguía siendo un pedante, aunque ya no tuviera nada, por esta necesidad de refugiarme en lo que mi comprensión era ser un cabrón, me alejó de gente. Entonces, si ustedes van analizando esto, a veces el que tú crezcas y normalices ser violento, tener relaciones abusivas, o que haya una gran diferencia de edad entre tus relaciones, te hace repetirlo, y no por una sed de venganza, no porque a mí me maltrataron, yo voy a maltratar, sino porque lo aceptaste en tu realidad, lo ves normal, lo repites sin darte cuenta, y cuando te das cuenta es demasiado tarde, porque ya lastimaste, porque ya estás fichado como una persona mala. Yo de verdad voy mucho con a veces ataques como de pánico o miedo a de verdad ser un agresor, una persona que no importa cuánto ame, no voy a dejar de lastimar o de buscar a alguien a quien herir. Sin embargo, en los análisis y en esos pensamientos, la retroalimentación que se me ha dado es que no soy una persona depredadora, pero sí soy una persona cruel, soy una persona que se justifica, que busca
estar cómodo. Y no fue hasta que cambies eso que tal vez puedas mejorar tu vida. Yo, si tengo que dar nombres, quiero darlos y decirles pues lo que está aquí en la punta de mi lengua, ¿no? No voy a escribirme nada. Para Steve Wright, o el Mapache, o como ustedes lo conozcan en mi canal, este amigo, fuiste muy bueno. He hablado mucho de ti como una persona que fue una guía, como una persona que me hizo medio despertar en cosas, familiares abusivos que tuve, relaciones abusivas que tuve, y te pagué con la peor moneda. Fui un ingrato, te humillé, te usé como un recurso cómico en mis directos, y no agradecí nunca tu amistad, tu tiempo, tu inversión en mí, el cariño que me diste. Y sí, me dejé llevar porque ya tenía amigos youtubers y dejé nuestros proyectos de lado, y entiendo que tú me agarraras un coraje por eso. Para Jazz T, o simplemente Jazz, mi admin, yo con ella fui muy cruel. La lastimé porque cuando ella tuvo un ataque de depresión, para mí, en estos grupos donde yo estaba normalizado eso de, sí, me cuentas tus cosas y después me burlo de ellas. Cuando ella se ausentó, hicimos bromas de que ella estaba muy deprimida y se iba a matar. Y cuando ella volvió y vio todas esas bromas, pues obviamente le hirió y se alejó de mí, y buscó fervientemente que la gente se diera cuenta de el imbécil que yo era, de la persona que lastimaba a otras que yo era. Y créanme que es de las personas que más me duele pensar, porque pues era muy linda, fue muy hermosa en el sentido de cómo me quiso, de cómo se abrió a mí. Yo lloré con ella, yo empaticé mucho con ella y fuimos muy buenos compañeros de vida, y lo arruiné porque ella no solamente era alguien que estaba cerca de mí, era mi admin, era de las personas que cuando se alejaron todo se quedaba incondicional. Pero la incondicionalidad se puede romper si tú eres quien está maltratando a la persona, no el ambiente exterior. Para miren, yo no hay día a veces que esté haciendo algo, entrenando, o que esté corriendo, o que esté trabajando, o que esté viendo un proyecto con el que estoy trabajando, y de repente me llegan pensamientos de cómo le arruiné la vida a una persona que llegó y me dijo, pues sí, tengo carencias, pues sí, me pasa esto con mi familia, pues sí, he pensado este tipo de cosas, sí, yo te amo porque eres el que me presta atención. Yo debí parar todo eso, yo debí decirle, no, tú no me amas, no entiendes esto. Debí actuar como un adulto, pese a mi edad, pese a tener 19. Yo debí actuar como lo que debía ser en ese instante, y tener normalizado el aceptar ese tipo de gestos o ese tipo de conductas, o llevarlo más allá, fue lo que me jodió. Actualmente, cuando alguien me llega así a los mensajes, lo primero que hago es explicar por qué lo que está sintiendo está mal, por qué no puede relacionarse conmigo, y bloqueo. Por lo mismo, porque yo no quiero lastimar a nadie. Yo, después de eso, y de que tanta gente te diga que eres una basura y que abusaste de tu autoridad, y te fichen con varios trastornos, te lo crees de verdad. Y yo en el psicólogo llegué afirmando eso, llegué afirmando que yo era una amenaza social, un trastornado. Y no fue hasta hace poco que apenas no me bastaba el que una persona profesional de salud me dijera, no lo eres una persona que estandarizó, normalizó y aceptó lastimar y ser lastimado, que vivió en relaciones en las que incluso los golpes eran normales. Y es horrible, chicos, es horrible, porque cuando te das cuenta es demasiado tarde, porque la gente en la que
en la que depositaste estos sentimientos, este amor, este cariño, esta amistad, esta confianza, estas ganas de tener un futuro, ya se fue y no van a volver. Yo cargo con esto y estoy bien con ello. Acepto eso y no busco que se me exonere de mi responsabilidad, sino quiero mostrarles este lado de lo que ha pasado, de lo que he pensado. Hay gente como Watery Fire. Yo lo conocí siendo menor, él era igual menor, nos llevamos muy bien y por yo un ataque de ira, por un ataque de ego, lo herí, le grité, lo traté mal y él se esperó hasta que yo me expusieran o me funaran o todo para él decirme lo que él se guardó, porque él era una persona muy noble, muy tímido. Se le tuvo que esperar a que yo no estuviera para él no sentir el miedo que yo le inspiraba. ¿Sabes lo horrible que es saber eso? Que tu ex amigo tuvo que esperar a que ya no estuvieras para poder él hablar. Y lo que él decía, sí, algunas cosas eran obvio coraje infundamentado de, no, pues yo vi esto y sospecho esto, pero otras cosas eran él hablando desde una herida. Él diciendo, sí, este autoclick, este John me dijo esto y me lastimó. Él le dijo esto a un amigo y lo hirió. Defraudé a mucha gente, perdí mucha otra y créanme que esto lo hago solamente para que si ustedes ven en su ser algo de lo que yo estoy hablando, que tengan tan normalizados estos abusos, que pierdan amigos constantemente, que estén en lugares y lleguen personas con menos autoridad y lo primero que pasa es que hay peleas o lo humillan o ustedes se dejan humillar. Entiendan que tal vez tienen que ir a terapia primeramente y alejarse de este tipo de conductas. Y es algo que cuesta. A mi expareja, yo la perdí por ser un aferrado, no a ella, a mi conducta. Si yo hubiese aprendido, si hubiese tenido el coraje para entrar a una llamada a exponer mi caso con el señor Traje con Voz o con la gente que me invitó y que quería hablar bien, en lugar de estarme haciendo el chistoso, en lugar de estar haciendo ediciones y estando provocando y pareciendo que me valía, pareciendo que no quería entender, no hubiese perdido a una persona que amaba, pero que yo me gané a pulso perder. ¿Por qué? Porque yo estaba haciéndome el chistoso y la gente decía, este cabrón no le interesa, no aprendió nada, vamos a hacerlo entender, vamos a hacer que entienda por qué está solo. Y perdí a mi expareja y yo terminé con ella porque el acoso que le llega a las personas que no han hecho nada pero que se quedan con quien hizo todo es horrible. Por eso ni siquiera la menciono, porque no quiero que la vayan a molestar. Ella está haciendo sus proyectos, le está yendo muy bien y yo veo un gran futuro en esta persona, y negar mis sentimientos sería una estupidez. Yo tuve que darme de golpes contra paredes, incluso ya después de esto, incluso ya con gente que ni siquiera sabe quién fui en internet, hasta aprender. Gente que te va diciendo. Yo actualmente sigo siendo un adulto joven, pero muy lejos de lo que fueron los 19 años. Actualmente busco empatizar, intento comprender y también mejorar. Cambio hábitos, dejo de justificarme y ya no hay un ego ficticio de internet que me evite verme al espejo y decir, la estoy regando, lastimé a estas personas. Incluso con Traje con Voz y muchos otros youtubers, la verdad. Yo fui un grosero, fui una persona que menosprecia, y yo hablo independientemente de lo que ustedes le quieran decir a él o reprocharle a los demás youtubers que han hecho, ¿no? Es que tú justificaste, es que tú hiciste este video. Yo fui
enteramente grosero con él y muchas otras personas. Y las otras personas buscaron, obviamente, exponer lo que ellos sentían. Y tal vez algunos lo hicieron hasta que yo estuve vulnerable o directamente me fui. Y eso está bien, porque ellos tenían algo que decir. Yo menosprecié a estas personas. Yo no actué cordialmente como se debía. Y esto es para lo de ustedes, como no arruinar su vida. No crean que siempre van a estar arriba. La vida da muchas vueltas. La vida, sé que suena bien trillado, pero es verdad. Tú un día menosprecias a alguien y lo tratas mal. Al otro día le estás hablando por una necesidad, porque te estás muriendo, porque te estás acabando. Y esa persona tiene todo el derecho a decirte que no y tratarte igual que tú lo trataste. Yo les pido expresamente una disculpa a ustedes como audiencia, porque sé que defraude a muchas personas. Por arruinar pues su experiencia conociendo a lo que en su tiempo fue una persona que admiró y que le dedicó tiempo, dibujos, cariño. A Jazz por todo el malestar que te hice. A Gum Seirin porque no respetaba tu identidad, y no fue hasta que yo conocí a una persona que estaba transicionando igual que tú, que todos los días recibía y combatía consigo misma, pues el entender lo que era y quererse así. Y yo puedo hacerme el chistoso, Gum, perdóname. Puedo hacerme el chistoso por provocarte, por no entenderte, por eso, pues sí. Porque yo sentía coraje de que, pues tal vez tú desde tu desconocimiento en torno a lo de México, pues decías que, no, es que él falsificó esto, ¿no? De terapia. Yo no falsifiqué nada. Ahí Getcito y otros youtubers tienen la carta psicológica sin censura. Pueden ir a checar pues la cédula y todo, ¿no? Perdón, Gum, porque yo enojado me burlé de tal vez lo que va a ser el mayor reto de tu vida, que es una transición. Y cualquier persona dentro de la comunidad que esté haciendo esto es digna de mirar, porque no cualquiera tiene el coraje de aceptarse y verse al espejo y saber que quiere ser algo que no le permitía el ambiente antes. Y créeme que no te odio ni nada, simplemente se me hacía fácil antes faltarte el respeto desde el coraje, desde esta postura chistosa, edgy, inmadura. Y no fue hasta que yo viví en propia piel con una persona cercana que de repente te llega y te dice, ¿sabes qué? Tanto tiempo me costó darme cuenta que yo soy una persona diferente. Quiero que se me diga así. Quiero que me ayudes a salir a la calle vestida así. Seamos amigos. No me dejes de tratar como me tratabas. No sé, decía que el tiempo te explota en la cara muchas veces. Steve, Nacho, mucha gente a la que herí. Yo no fue hasta tanto que aprendes a soltar. Yo no culpo a nadie por donde estoy, no culpo a nadie que haya tomado screenshots. Yo me gané esto a pulso, me metí a grupos por la necesidad de hablar, porque sí, soy una persona que le encanta hablar, hablo hasta por los codos, y con la necesidad de que alguien me escuchara me metí a grupos estúpidos, como que contradiciendo al yo de 2016, al que odiaba los grupos estúpidos donde hacían temas estúpidos y crueles. Me metía solamente para que me escucharan hablar, porque la soledad está difícil, más cuando ya eres un rechazado social en internet. Yo me condeno por haber entrado a grupos que me dijeron muchas veces no entres, y pese a no haber hecho nada, o nunca contribuir a un acoso, nunca contribuir a pasar cosas malas, pues estaba en un grupo donde había gente nefasta, y eso te hace de una u otra forma una persona nefasta igual.
Les pido disculpas a las personas. Y pues este video solo es para que, si ustedes ven en mí algo que ustedes están viviendo, busquen ayuda. Pregúntense por qué lo están haciendo. Dense la oportunidad de reflexionar. Y si algún youtuber de esos con los que me conocen ven esto, pues también, si quieren hablar algo, un reclamo, o si eres un espectador y te llega a tratar mal en algún VC o algo, pues discúlpame, compañero. Yo no planeo esto ni para volver ni nada, simplemente es algo que tenía en el pecho. Mis problemas no van a desaparecer por este video. Simplemente, pues quiero que sepan que sí se puede aprender. Sí se puede hacerse responsable de algo tan horrible como lo que yo llegué a vivir, como lo que yo llegué a hacer, como lo que yo llegué a ver. Se puede sobrevivir, se puede cambiar. Busquen siempre ayuda, busquen su felicidad y la de los demás. Nunca pongan sus sentimientos por encima de lo que puede ser un bien social. Y pues quiero que sepan que no odio a nadie de los que pues me han llegado a comentar algunas cosas. La verdad, creo que esto que pasó me salvó, porque como les dije, a cierta edad dejas de ser un inmaduro a ser un fracasado, una persona que necesita lastimar a otros para sentirse bien, para criticar a otros, para molestar a otros, y esto evitó que yo fuera esa persona. Esto me despertó y me hizo saber que necesitaba ayuda. Me hizo quitarme esa venda de no, al psicólogo van solo los loquitos y los pendejos. Y fui al psicólogo, voy al psicólogo, trato de mejorar mi vida, mi alimentación, mi conducta. Cuando trato a alguien, escucho de verdad, no me burlo de los temas. Comprendo que para una persona un tema tonto, que para mí es tonto, puede ser el desmoronar, la causa del suicidio, la causa del dolor, la causa del llanto de alguien. Les pido que la gente que ha imitado mis comportamientos, que tal vez ni siquiera me conozcan, pero están siendo los nuevos que yo fui, o los nuevos youtubers de estilo, lo eviten, se cuestionen, que si les llega a alguien vulnerable, tomen con pinzas el caso. Y de nuevo, muchas gracias a Traje con Voz, a Steve, a Jazz y a todos los que hicieron que despertara, que me regresara a la realidad, por este tipo de pues balde de agua fría que necesitaba. Yo solamente pues quería, como les dije, sacarme esto del pecho. No busco victimizarme ni nada. Les he contado el cómo yo normalicé estas conductas de mi vida, cómo normalicé el abuso de autoridad, cómo normalicé el yo haber andado con alguien más grande y luego haber andado con alguien más joven, por simplemente la violencia que yo llegué a sufrir, la estandarización. Y esto no es una justificación, simplemente les conté esto porque creo que era necesario que conocieran todo lo que hay detrás de una persona y el cómo esto recrea los actos, ¿no?, que llegamos a tener, y nunca van a dejar de ser algo mal, sino que de hecho demuestran por qué a veces el poder volverte vulnerable e ir a terapia es algo necesario. Bueno, eso es todo. No sé si algún día subiré otra cosa, no sé si algún día diré algo más, pero hasta el momento es algo que yo necesitaba sacar. Tengan un muy bonito día y pues nunca dejen de aprender, nunca dejen de intentar mejorar. Yo eso me costó mucho entenderlo. De verdad, mis mejores deseos para todos. Mil disculpas por no haber sido lo que pude ser y por haberles defraudado a todos ustedes. Es algo que tendré que cargar para siempre.
Y créanme que me duele con todo el corazón. Muy bonito día y muy, pues no sé, linda vida.